el día de hoy vamos a hablar sobre seguridad funcional o convertible, porque, digamos, aplica a ambos. En el caso de los convertidores de continua, en la serie 880, de CS 880. Específicamente vamos a hacer énfasis en la función Save Turn Off, que es la desconexión segura de par. Mi nombre es Hendrix Monro y estoy en el área de servicios de convertidores, ABB Argentina. Bueno, el día de hoy vamos a ver de qué se trata la seguridad funcional, que es, vamos a abordar el marco normativo, la metodología aplicada con ese marco normativo, las funciones de seguridad, en este caso sector off, y vamos a ver alguna otra, y algún ejemplo de implementación. ¿Por qué la seguridad funcional? Bueno, es tendencia de algunos años para acá que se tome en consideración la seguridad tanto en maquinarias como en procesos para hacer los entornos de trabajo más seguros y de esta forma ser más productivo. A veces puede pensarse que la seguridad funcional puede restar productividad en algunos casos y la verdad que no es así. Bueno, hay un interés creciente hacia la seguridad funcional, la importancia de la seguridad funcional como un valor empresarial. Hay también un marco normativo y leyes que cada vez son más exigentes y que se deben cumplir. Y bueno, definitivamente la seguridad funcional, el concepto de seguridad funcional puede aportar ventajas empresariales. Sobre todo para los fabricantes de máquinas y los integradores de sistemas, porque para poder comercializar sus equipos en los distintos mercados deben cumplir con muchas de estas normas. En definitiva, la seguridad funcional busca, por sobre todo, proteger a las personas, proteger al medio ambiente, proteger los equipos y la inversión. Esto está, digamos, en concordancia con la serie de convertidores de compatibilidad total de ABB, que precisamente la compatibilidad que se muestra es precisamente con las personas, dado las funciones de seguridad, y bueno, con el ambiente y los equipos en sí mismos para su protección. En el marco normativo vamos a ver algunos estándares de importancia, por ejemplo, la Euronorma 1037, que habla sobre la prevención de puestas en marcha inesperadas en los equipos, una función que en algunos casos debe ser aplicada. Y bueno, las distintas categorías de paradas de emergencias que se verifican en la norma 60204 y que es parte también de las normas armonizadas de las directivas de máquinas que vamos a estar viendo. Es importante destacar que estas normas digamos, forman parte de un conjunto de normativas de la Comunidad Europea para precisamente obtener la certificación. Y vamos a ver un poco los pasos a seguir o que deben seguir los fabricantes de máquinas y equipos o los que de alguna forma diseñan algún proceso para cumplir con estas normas. La primera de ellas, bueno, es la 61800, la IEC, numeral 5.2, donde se encuentran las definiciones, esto es general, las definiciones de seguridad que se pueden aplicar en máquinas o equipos eléctricos. Allí vamos a encontrar la definición de lo que es el sector off, o la desconexión segura de par, la definición de la parada segura
de categoría 1 o digamos, el límite de velocidad seguro, que es la función SLS, y muchas otras, hay muchas más. Digamos que acá vamos a hacer énfasis solo en esta. Luego está el estándar IS 61508, que es digamos, desde el punto de vista de las normas armonizadas, es el que tiene mayor jerarquía, porque es digamos, el más general, o de esta norma, digamos, salen o se basan todas las demás. Luego vamos a ver en particular, o vamos a hablar sobre el cálculo o lo que es el nivel de integridad de la seguridad, o SIL, Safety Integrity Level, que está asociado a la IS 62061. Y también vamos a hablar sobre la ISO 13849, que habla sobre el Performance Level, que es como, digamos, un homólogo al SIL, pero tratado con esta norma ISO. En general vamos a ver que tienen equivalencias y se corresponden. Solo que, bueno, en el SIL se habla de 3 niveles, en realidad son 4, pero a los efectos de máquinas se usan solo 3. Y bueno, el Performance Level, el PL, tiene 4 niveles, literales, en letras. Y este es en números. Lo vamos a ver igual en los próximos slides. La directiva de normas de la Unión Europea es la 2006/42. Esta es digamos, la directiva o la que da las premisas de construcción de máquinas. Y es la que precisamente hace mención a todas las normas que ya les he mencionado. Luego de que, digamos, se enmarca la directiva de máquinas con las normas anteriores, debemos aplicar una metodología para evaluar los riesgos y poder de alguna forma obtener esta certificación. Al final, el fabricante de la máquina es el responsable de la conformidad con la directiva, que sería la principal, que es la 2006/42. Y es quien hace la declaración de conformidad completa de la maquinaria, aun cuando las máquinas se compongan tengan distintos componentes, que a su vez estos componentes, la idea es que el fabricante pueda tener componentes certificados para que el proceso de evaluación y de cumplimiento con la directiva de máquinas sea más rápido. El fabricante de una máquina debe garantizar la realización de una evaluación de riesgo. Es el responsable. Más adelante vamos a ver un cuadro de responsabilidades y vamos a ver que el fabricante de la máquina o digamos, el dueño del proceso es el encargado en hacer esas evaluaciones. Debe determinar los límites de funcionamiento seguro, identificar los peligros, estimar los riesgos, valorarlos y en los casos que sea posible, eliminarlos. Esto con ayuda de precisamente de los componentes que use en su maquinaria y que los mismos sean certificados para que esto sea más rápido. Seguimos viendo la norma que, esto como mención, con la que se puede hacer análisis de riesgos y reducción, es la ISO 12100. Estas dos son las que habíamos mencionado para calcular el performance level, que es este, y el SIL, que sería el Safety
level. Son estas dos. Y bueno, esta es la norma donde podemos ver las funciones de seguridad, la 61800, que son la definición de cada una de las funciones de seguridad, sector off, por ejemplo, parada segura 1, límites de velocidad seguro. Luego, en seguridad eléctrica tenemos la 60204, se las había mencionado. Acá se ven las categorías de las paradas. Vamos a ver de qué se trata cada una. Y bueno, cuando tenemos diseños de componentes y automatización de procesos, entran estas normas. Como les había mencionado, el SIL consta de 4 niveles. Sin embargo, para efectos de maquinaria solo se usan 3 niveles, donde el SIL3 es el más alto que se puede alcanzar en maquinaria. Se prefiere su uso cuando están relacionados sistemas de control. Luego está la ISO 13849, donde vemos el Performance Level. Este índice varía desde el Performance Level A hasta el E, siendo el E el más exigente, el más alto, como lo vemos acá. Acá podemos ver con qué norma está relacionado cada uno de ellos, el SIL y el PL, y vemos la correspondencia que hay entre ambos. Por ejemplo, un SIL1 se corresponde a un Performance Level B o C. Y, digamos, el SIL2 se corresponde con el PLD y el CIL3 se corresponde con el PLE. Esto, al final, lo que se muestra acá es la probabilidad, o estos índices tienen que ver con la probabilidad de fallo por hora del componente o del sistema que se esté evaluando. Como vemos, son números bastante pequeños, en órdenes de magnitud, y es porque precisamente esa probabilidad es bastante baja. ¿Cómo es la determinación del índice SIL o el PL? Es un método semi-cuantitativo donde se evalúan 4, digamos, variables, donde una es la gravedad del daño que puede provocar el peligro al que estemos exponiéndonos. Esta gravedad se pondera en con 4 valores. Luego está la frecuencia del tiempo de exposición al riesgo, la probabilidad de ocurrencia de riesgo y la posibilidad de evitar o no el riesgo. Evaluando estas 4 variables, podemos ubicar en qué categoría vamos a necesitar para construir una seguridad funcional en la máquina o en el proceso que estemos evaluando. Esto quizás ahorita no lo vemos tan claro, pero lo vamos a aclarar un poco mejor con un ejemplo. El Performance Level también es, bueno, este sí es un análisis ya más cualitativo, donde se hacen 3 preguntas, donde estas preguntas son binarias, tienen 2 opciones, donde se habla de la gravedad de la lesión, si es alta o baja. En el caso de que sea una u otra respuesta, se sigue este diagrama de árbol, respondiendo a las demás preguntas, que es la frecuencia y la exposición al peligro, y la posibilidad de evitar o no el daño. Dependiendo las respuestas que vayamos dando a estas preguntas, nos vamos a ubicar en un valor en este árbol. Es de hacer notar que ABB dispone de una herramienta que es gratuita, está a disposición de todo el que la necesite y la quiere usar, que es la FSDT, que es el Functional Safety Design Tool, para hacer la estimación del nivel de seguridad que necesitamos de una forma sencilla, porque es respondiendo preguntas y llenando unos checklists,
Y finalmente, cuando tengamos el nivel requerido de seguridad que debamos cumplir, vamos agregando los componentes con el que queremos cumplir ese nivel de seguridad y el mismo programa nos va a decir si estamos cumpliendo o no con el nivel objetivo. Importante, en los manuales de hardware, por ejemplo, de los convertidores, viene la declaración de conformidad y nuestros equipos vienen con el marcado de la Comunidad Europea, la CE, precisamente porque tienen una certificación. Esta certificación también se puede conseguir en algunos de los manuales de hardware, o si no, están disponibles en internet igual en cualquier buscador. Si queremos ver el certificado de alguno de los equipos que estemos trabajando en nuestra máquina o en nuestra planta, podemos buscarlo. Están disponibles también en la base de datos de conocimiento de ABB, que es el ABB Library, y son de manejo público. La documentación que debe poseer el cliente precisamente para implementar una función de seguridad es tener a disposición el certificado, que es donde dice el nivel de seguridad que tiene los equipos. En el caso de los convertidores, tiene nivel 3 del SIL y nivel E en el Performance Level. Estos certificados normalmente tienen un anexo donde se describe cómo se hicieron los ensayos y cuáles fueron los valores alcanzados. Esto también está disponible en nuestra base de datos de conocimiento, Library, y están en los manuales de hardware que vienen con los productos, están los circuitos de muestra, los datos de seguridad, ejemplos de implementación, instrucciones de instalación y algo muy importante que es las formas de hacer las evaluaciones de conformidad. Es decir, una vez que se entrega un equipo, se instala y se entrega, se le debe hacer unas pruebas de aceptación y en los manuales, en el manual de hardware de los equipos, viene cómo hacer esas pruebas de aceptación. Específicamente la norma ISO 12100 habla de un método que es el método de los 3 pasos, con el cual, digamos, se pueden valorar los riesgos y usar, digamos, una metodología para mitigarlos o evitarlos. ¿En qué momento es más eficaz la mitigación de un riesgo? Bueno, en el momento del diseño de la máquina. Porque una vez que está construida, los equipos, digamos, implementar algún método para mitigar un riesgo puede ser más difícil y más costoso. O sea que en la fase de diseño siempre va a ser el momento deseado para hacer esa evaluación. Y bueno, el método de los 3 pasos habla sobre hacer el trabajo de mitigación en la fase de diseño, diseñar sin riesgo, eso no siempre es posible. Luego hacer protecciones frente a los riesgos y luego información, advertencias y procedimientos. Algo muy importante es que para obtener la certificación de seguridad funcional, el fabricante de equipo o de máquina debe hacer o generar un reporte de evaluación de riesgo. La herramienta que les había mencionado al principio, la FSDT, Functional Safety Design Tool, genera ese reporte y esa documentación debe adjuntarse en los informes de entrega de estos equipos. La directiva de máquinas establece una metodología de 9 pasos y que son iterativos, además, para obtener el nivel de seguridad que deseamos.
Están primero los requisitos de la directiva a las máquinas. Acá están todas las normas que hemos visto anteriormente. Luego hacer el análisis de riesgo. Esto debe hacerse uno a uno y con rigurosidad. Si bien la herramienta con la cual podemos disponer, que nos brinda ODB, nos facilita el trabajo, digamos que la evaluación se debe hacer por un equipo o por alguien que posea los conocimientos para hacerlo. La evaluación de los riesgos, las especificaciones de seguridad funcional, que son precisamente estos valores que hemos hablado, la implementación. Luego se debe hacer una verificación a través de pruebas, eso lo menciona la norma, la validación, evaluaciones y después la presunción de conformidad y finalmente la declaración de conformidad a través de unos documentos. Ahora bien, vamos a entrar en lo que son las funciones de seguridad. Hemos hablado de la función SafeToR-Off, que es la desconexión segura de par. ¿De qué trata esta función? Trata de que cuando yo haga la petición, en el momento que haga la petición de desconexión segura de par, en ese momento se deja de suministrar par, en este caso al motor, y el mismo hace un paro libre, porque al desconectarse, digamos, es el par motor, el par motor el que genera movimiento, el eje queda libre y va a terminar parando por los pares resistentes que tenga. Dependiendo del tipo de carga, puede tardar más o menos. Luego está el paro seguro 1, el SafeToR 1, que es cuando recibo la petición de paro, no desconecto el par inmediatamente, sino que hago una rampa de parada que puede ser ajustada por un tiempo definido o simplemente monitoreando la velocidad hasta que llegue un valor que puede ser 0 o muy cercano a 0, y en ese momento es que hago la desconexión segura de par, que es que deja de hacer las conmutaciones los semiconductores. Con lo cual, esta función de seguridad al final termina aplicando el STO. Hay cierta, digamos, diferencia entre, y esto lo establece la norma, entre parada segura y parada de emergencia segura. Una tiene que ver con que, bueno, una parada segura puede ser parte del proceso normal de funcionamiento del equipo, mientras que una parada de emergencia no es parte del funcionamiento normal del equipo, ya es, digamos, por una situación de emergencia. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, digamos, el funcionamiento o el principio de funcionamiento es el mismo. Luego está, digamos, la limitación segura de velocidad, es otra función de seguridad que se puede implementar y que está definida en las normas. Y bueno, en algunos de otros equipos también se puede implementar con equipamiento adicional. Vamos a ver un poco más cómo es este tema del STO. Según la definición que da la norma 61800-5-2. Bueno, cuando se hace la petición, en el momento justo que se hace la petición, en ese momento se hace la desconexión de la conmutación de los semiconductores. Esto lo vamos a ver en digamos, un esquema más adelante. Una vez que esta función es activada y que se ha desconectado completamente el par, puede servir también como una función para evitar la marcha imprevista, que también es una función de seguridad que está prevista en las normas. Pero para ello hace falta que el interruptor que se use o el selector que se use para esta función sea un interruptor que tenga la posibilidad de bloquearse.
¿Qué puedo hacer con la función STO? Como hemos visto, se puede usar para emergencias de categoría 0, que es esta, la categoría 0 es esta que hemos mencionado, que se hace desconexión de par y el eje termina, digamos, deteniéndose por los pares resistentes que tenga la carga. Se puede usar, como le había mencionado, para la prevención de puestas en marcha imprevistas. En ese caso, bueno, requiere de un interruptor o mecanismo de bloqueo o un relé reiniciable. La función Sector Off elimina la necesidad de contactor, dado que esto está integrado con el convertidor, que esto le ahorra espacio a la hora del diseño. Y bueno, la función Sector Off tiene una estructura redundante que elimina la necesidad de dos contactores, sobre todo cuando necesito obtener los máximos niveles de seguridad. La función Sector Off no desconecta la máquina de la fuente de alimentación, importante. Lo que sí garantiza es que no va a suministrar par. Cuando la función Sector Off está activada, se pueden presentar tensiones en los cables del motor, con lo cual si lo que se necesita es hacer intervención en partes que pueden estar expuestas a energía o energizadas del motor o del mismo convertidor, la función Sector Off no es la forma de hacer la desconexión. Hay que ir a una desconexión de energía. La función Sector Off está concebida para hacer trabajos de forma segura en espacios donde no haya, primero, digamos, de corta duración, trabajos de corta duración. Y segundo, donde no haya partes energizadas o expuestas. Como les había mencionado, el paro seguro 1 tiene que ver con que cuando se recibe la orden va a aplicar una desaceleración, una rampa que puede estar definida, como les dije, por un retardo, por tiempo o por monitorización de la velocidad. En algunos casos se necesitan módulos de seguridad FCO 11 o 12 o 21, que son los que disponemos, adicional al equipo. Esto es, se recibe la orden, en ese momento se genera una rampa de desaceleración y en lo que llegó a la velocidad o ha pasado el tiempo, se activa la función Sector Off. En el caso de la función de límite de velocidad seguro, cuando se activa la función, se lleva el equipo, si el equipo estaba en una velocidad superior al límite establecido, se lleva el equipo por debajo de este límite, y si por alguna razón el equipo supera el límite, hace una desconexión segura o una parada de emergencia, que termina también en la función Sector Off. Las paradas de emergencia hay básicamente tres categorías. La categoría 0, que ya la mencionamos, que es paro libre del eje. La categoría 1, que es aplicando una rampa de desaceleración. Y la categoría 2 tiene que ver con aplicar una rampa de desaceleración y una vez que está en velocidad 0, aplicar o un freno o suministrar par si fuese necesario para, o sea, para un par, digamos, si, si, si el eje no se detiene por efecto de la misma carga, se aplica un par resistente para mantener el eje en cero, para que la suma, digamos, de pares de cero. Esa sería la categoría 2. La norma nos establece que una
que se hace una parada, el restablecimiento, el reset, no puede ser automático, debe ser manual, con lo cual al aplicar una parada de emergencia debo tener una forma de hacer ese reset, pero a través de un mecanismo manual. Por eso se indica en muchos casos la utilización de relé de seguridad, porque digamos que el relé de seguridad lo que nos asegura precisamente es tener una forma de reseteo manual. Esto se puede hacer también a través del módulo FSO, que es un módulo opcional en los convertidores 880 o los convertidores de continuo. Ahora bien, veamos el diagrama simplificado de cómo es la función sector off. Cada que vemos acá representa los contactos, puede ser de una parada de emergencia o un relé de seguridad. Como vemos, es redundante. Una vez que se activa, o sea, la función normal, digamos, es que estén cerrados. Es normal cerrado. Una vez que yo hago la petición, es decir, que se abren estos contactos, como vemos, las señales de 24 voltios, que puede ser por fuente interna o por fuente externa, entra al equipo, pero antes de que entre a la lógica de control, que va también a la lógica de control para efectos de diagnóstico y de avisos, pero independientemente de la lógica de control, actúa directamente sobre los circuitos que controlan las compuertas de los semiconductores, de la rama de arriba y de la rama de abajo. Como vemos, cada una de las entradas sector off son dos, una controla la rama de arriba y una controla la rama de abajo. Pero el hecho de que quede desactivada una, la otra va a desactivar igual, porque para suministrar par necesito tener conmutación entre las dos ramas. Entonces, igual acá podemos ver un poco con más detalle cómo es este mecanismo. Vemos que, como les había comentado, la función sector off, bueno, en el camino que se muestra en rojo, como vemos, es la actuación que hace directamente sobre los circuitos de control de los semiconductores, y vemos que el camino en azul es el camino que recorre para efectos de diagnóstico, donde están los circuitos lógicos programables, tanto de la placa de control como de la placa de interfaz. Cosas a notar acá es que, bueno, digamos que las entradas están octoacopladas, con lo cual da seguridad a las señales que vienen de afuera. Otro aspecto es los comparadores que tiene, con lo cual, y eso está definido en los manuales, se toma como un 1 a partir de 17 volts en adelante. Es decir, que acá, si yo uso la fuente interna de 24 volts, o si uso una fuente externa, el 1 se va a tomar como, digamos, una tensión a partir de 17 volts. Y como podemos ver, independientemente de las órdenes que reciba de la placa de interfaz, si yo tengo activadas las funciones de seguridad sector off, no va a haber conmutación en los semiconductores. Como les había mencionado, las funciones de seguridad típicas en STO está una parada de emergencia, una prevención de puesta en marcha imprevista, para lo cual vamos a requerir un interruptor que se pueda bloquear, o puede ser una parada segura de un proceso que venga a través de un sensor. En todos los casos se deben usar canales redundantes y cables apantallados. Esto es muy importante porque al ser un circuito de seguridad se requiere que el cable que se use sea apantallado y esté puesto la pantalla en un solo lado, y en este caso en el lado del convertidor. Acá podemos ver un extracto de las tablas de los valores de seguridad que vienen en los manuales de hardware de los equipos,
Este es, como les digo, es un extracto, pues, si ustedes quieren pueden revisarlo en los manuales. Como estamos observando acá, los convertidores en sus distintos frames, todos tienen nivel de seguridad SIL3 o PLE. Y bueno, pueden incluso verificar el resto de los valores. Estos valores están en las librerías de la herramienta de diseño que está disponible también. Cosas a destacar, que el tiempo de reacción del STO es rápido, es muy rápido, detectable en 1 milisegundo, pero se dice que el tiempo máximo de respuesta puede ser hasta 200 milisegundos por un tema que les voy a explicar acá más adelante de los dos canales. Porque precisamente la función Sator off puede tener, digamos, dos formas de falla. Una es que se genere un fallo que no es fallo, un falso fallo, o que la función no se active cuando se solicita. Esas son las dos digamos, situaciones. En el caso de un falso fallo, es un problema también porque puede generar una parada cuando no se requiere. Y por eso es que la instalación debe hacerse de acuerdo a lo que nos indica el manual. Y para garantizar que nuestra máquina o nuestro proceso mantenga la certificación, se debe, dependiendo del nivel de seguridad, se debe hacer una reevaluación cada cierto tiempo, típicamente un año. Al ser dos canales, si uno de los canales falla o hay una diferencia, porque en ambos canales deben tener el mismo valor, eso va a generar un fallo. Pero ¿en qué tiempo? A partir de 201 milisegundos. Menos de 201 milisegundos de diferencia entre ambos canales, no lo va a tomar como un fallo. Si es mayor a 201 milisegundos, ahí sí lo va a tomar como un fallo. Y el hecho de tomarlo como un fallo es que va a ser la desconexión del par. Si los dos canales, por una petición específica, cambian en menos tiempo en ese tiempo se va a hacer la desconexión del par. Que esto es otra ventaja frente a la implementación de contactores, que es muy rápida la actuación. Acá podemos ver la comparativa para el mismo nivel, SIL y Performance Level. En el caso de un convertidor que no tenga la función Sator Off, para obtener un nivel SIL o PL 3 o E, tendría que hacer esta implementación con dos conductores, relé de seguridad y parada de emergencia. Cuando uso un convertidor que tenga STO integrado, piensa que no hace falta que tenga contactor y aún así tengo la certificación de SIL 3 o PLE. Como ejemplo, podemos ver la función de seguridad en una rectificadora. Por ejemplo, acá se dice que es necesario poder usar la máquina a baja velocidad con la puerta abierta. Eso se ha identificado que no representa un peligro. Es decir, que cuando se abre la puerta se debe, en el caso de este equipo, disminuir la velocidad. La herramienta rotatoria en velocidad rápida ha sido identificada como un peligro cuando la puerta está abierta. Acá se puede aplicar el concepto de seguridad de velocidad. Y esta sería la forma de calcularlo. Si bien acá estamos haciendo este ejercicio de manera informativa, esto se puede hacer de manera más sencilla y rápida con la herramienta de diseño. Vemos que en este caso se evaluó que la consecuencia podría ser pérdida de dedos, por ejemplo, con lo cual lo ubica en el nivel 3, lo vemos acá. Bueno, son 4 niveles, ya les había comentado. El nivel 1 es el de primeros auxilios, el 2 de atención médica. Estos daños son reversibles y el daño permanente, pérdida de dedos o, en el caso del más severo, muerte, pérdida de un ojo o algún miembro.
Luego, respondiendo a las preguntas sobre las frecuencias en que la persona está expuesta, en este caso es mayor a 1 hora, menor a un día. La probabilidad de que el evento sea peligroso es posible, y la evitabilidad queda también posible. Al sumar estos tres valores, vemos que nos da un valor acá que es 11. Eso nos ubica en esta casilla, y si lo cruzamos con este número previo que ya hemos determinado, nos dice que nuestro, digamos, o esa función que debemos implementar debe tener un nivel SIL 2. Con el performance level es algo similar, se hace respondiendo las preguntas, si es grave, en el caso de las consecuencias, o si es leve, y después la frecuencia. En ambos casos la ruta nos lleva a un performance level D. Igual esto se puede hacer, como les había comentado, con la herramienta. En este caso vemos que todas estas funciones se pueden implementar tanto de parada de emergencia, prevención de puestas en marcha inesperadas, y la de limitación de velocidad. Todo esto se puede poner digamos, se puede programar en el convertidor. Esto siempre con la ayuda del módulo de seguridad FSO. Bueno, acá vemos unos ejemplos. Si queremos implementar o hacer alguna modernización en nuestras plantas, si quisiéramos obtener un SIL nivel 1 o PLC, o PL nivel C, con un convertidor que no tenga la función STO integrada, tendríamos que hacer una configuración como esta. Si necesitamos obtener un nivel 2 o nivel 3, tendríamos que usar una configuración como esta. Como se fijan, se deben usar dos contactores. Pero bueno, si lo queremos usar como un convertidor, no requerimos contactor. Siempre la recomendación es usar el seccionador fusible. Este es muy útil, sobre todo para intervenciones, cuando hay que hacer intervenciones sin energía. Bueno, como les había comentado, al final se deben hacer unas pruebas de aceptación y validación. Esta información está también contenida en el manual de hardware en el caso de los equipos. Sin embargo, esta verificación y validación se refiere a la máquina completa. Esto es el mismo cuadro que habíamos mostrado de todos los pasos. Una vez que hemos seguido y cumplido todos los pasos, llegamos a la certificación. Y si usamos componentes que ya tengan una certificación previa, eso nos facilita el trabajo y hace que sea expedito. Y que la documentación quede sustentada. Acá este es el cuadro de responsabilidades que les había comentado al principio, donde vemos los componentes. En este caso son los convertidores, o si es el golpe de puño, las paradas de emergencia, o los relés de seguridad. Si los seleccionamos con certificación, bueno, es digamos, responsabilidad del fabricante hacer esa certificación. En el caso de los componentes de los convertidores ABB, tienen su certificación. Luego, en el componente instalado, debe hacerse una puesta en marcha. Esa responsabilidad es compartida tanto por el fabricante de la máquina como por la persona o el técnico que está autorizado por ABB para hacerlo. Y finalmente, el fabricante de máquina o el integrador de sistemas es el que hace la conformidad y es el que garantiza que la máquina va a cumplir con toda la normativa. Vamos a ver este video rápidamente. Que resume un poco lo que hemos visto.
Está un mecánico y selecciona la herramienta. Como vemos, precisamente justo cuando se le cae la herramienta al mantenedor, bueno, para recuperarla no puede atravesar las barreras definidas por un tema de que quien diseñó la máquina o el proceso estableció que debían cumplirse esas barreras. Con lo cual, aquí es donde entran las funciones de seguridad. Veamos. Limitación de velocidad segura para eso. Hace el reset y luego hace la aceptación de la falla en el equipo. Y retoma. Esto se logra precisamente por tener ya, mejorarnos donde quedamos. Vemos que el hecho de tener integrado o tener la certificación SIL3 evita el uso de contactores adicionales y además en procesos donde hay mayor complejidad o donde hay interacción de muchos equipos, se puede hacer uso de algún protocolo, en este caso el ProfiSafe, que es un protocolo que está establecido también en la normativa con un PLC de seguridad. Veamos. Vemos que lo que le había comentado, el PLC de seguridad. Estas son las funciones de seguridad. Pueden estar. Todas estas se pueden implementar. La herramienta de diseño. La vamos a ver ahorita. Ahorita le voy a hacer una demostración de la herramienta. Bueno, continuando, ya nos queda poco tiempo. Voy a comentarle los equipos o la cartera de productos de convertidores que disponen los niveles de seguridad. Como vemos, todos tienen nivel SIL3 o PLE, excepto el ACS 800 que tiene SIL2 PLD. Y se pueden básicamente implementar todas las funciones de seguridad que estamos viendo acá con cualquiera de los equipos. La herramienta de seguridad funcional, FSDT, como les había comentado, es bastante sencilla de usar. Se puede aplicar usando la norma ISO 13849 o la 62046. Y lo mejor es que luego de la evaluación de riesgo y de la implementación, nos puede generar un reporte que va a ir adjuntado. Bueno, yo voy a hacerle en estos minutitos que quedan, le voy a hacer una demostración de cómo funciona esta herramienta. Esta es la herramienta. Yo previamente descargué 2 librerías. Esta herramienta trabaja con librerías por el hecho de que pueden salir nuevos productos o se pueden actualizar la información. Entonces, las librerías están a disposición también en nuestra base de datos de conocimiento, la ABB Library. Pueden buscar las librerías tanto de convertidores como de elementos de seguridad. Aquí estamos los términos, comenzamos. Una vez que estamos acá, decimos si es un nuevo proyecto. Decimos con qué norma queremos trabajar, si la ISO 13849, que esta es la de Performance Level, o la de 62, que es la de SIE. Vamos a colocar esta,
podemos colocar información relevante del proyecto, lo que queramos, alguna descripción, quién es el autor o el aprobador, información relevante, algún archivo, fotos, y una vez que tengamos eso, continuamos. Acá, en el paso 2, fíjense, son 4 pasos, es la evaluación del nivel de seguridad que queremos llegar. Esta evaluación se hace, bien sea porque ya previamente alguien evaluó y nos dice que el nivel es un SIL 1, 2 o 3, o si es así, yo le digo directamente cuál es el nivel y lo selecciono acá. Si no, puedo estimarlo y tengo que responder algunas preguntas, como vimos. Bueno, si el daño es irreversible, si tiene pérdida de algún miembro, vamos a colocar este, por ejemplo. La exposición, si es menos a 1 minuto, si es 1 hora, vamos a colocar esta. La probabilidad, vamos a colocar posible, claramente, y esto me determina que es un SIL1 el que necesito. Vamos a suponer que es, vamos a ponerle un nivel mayor acá, y sigue estando allí. Entonces, vamos a poner esto. Ponga. Y, por ejemplo, SIL2, lo hice intencionalmente como para que me ubique el nivel, uno de los niveles más altos. Entonces, este sería mi target, SIL2, lo veo acá. Luego, lo que voy a diseñar para obtener eso, bueno, una configuración entrada lógica actuador, la más común. Estando acá, abro la librería, busco en la librería la entrada, que en este caso puede ser una parada de emergencia, un golpe de puño, un selector. Lo selecciono de la librería, se tarda un poquito porque busco emergencia, parada de emergencia, por ejemplo. Aquí tengo el cuadrito de la llamada, no me deja ver. Supongamos, selecciono este, lo que hago es que lo arrastro y lo llevo acá y ya él automáticamente me genera el cuadro donde voy a decir cuál es la operación que va a realizar, en qué tiempo, cuántas veces por día o por año, o días por año. Acá vamos a colocar un número arbitrario, horas al día, colocamos 1. Y acá, igual, estoy colocando números acá arbitrarios. Acá me hace el cálculo, pero me está generando un error acá, porque no. Bueno, independientemente del que haya seleccionado, voy a salir, porque como estoy colocando números arbitrarios, no me está dando. Pero bueno, selecciono el actuador, luego busco en este caso, la lógica, que puede ser el relé de seguridad o puede ser el módulo de funciones de seguridad. Lo selecciono. Módulo de funciones de seguridad. Y selecciono igual el equipo del drive. Vamos a suponer, fíjense que acá están todos, incluso el 80. Seleccionamos uno que sea, por ejemplo, RC y R9, es el frame. Selecciono y en lo que tenga completo, obviamente tengo este acá que todavía no lo he seleccionado, me va a decir el SIL que obtengo y si corresponde, ya puedo pasar al siguiente paso, que es el reporte. En el reporte selecciono toda la información que quiero que salga y una vez que esté, obviamente no me lo va a habilitar para hacerlo porque no he terminado de colocar el último. Selecciono el idioma, el formato y puedo hacer una vista previa y ya queda listo.
quería mostrarles eso. Es una herramienta bastante fácil, bastante útil. Y bueno, está a disposición de todos los que la requieran usar. Ya con esto doy por finalizado. Buenas tardes. Hasta luego.